libro de los Romanos, capítulo 11. Me espero. Y mientras le saludo, que Dios le bendiga. Ya estamos en Romanos 11. Ok. Esperamos tantito. Romanos 11. Ok. Bueno, les saludo. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea sobre ustedes. Y el tiempo va transcurriendo, hermanos. El tiempo va transcurriendo y estamos a 19 de enero del 2025. Rápido se pasa el tiempo. No sé cómo vayan con sus propósitos que se hicieron. Espero le vayan echando muchas ganas y vayan cumpliéndoles, y más que nada que sea Dios que les vaya sosteniendo, les vaya ayudando en lo que se hayan propuesto en este nuevo año. Quizás algunos no vieron el domingo pasado. Estuvimos hablando del espíritu de estupor, y yo estuve pensando toda la semana en ello. Desde que terminó el servicio, estuve pensando en ese espíritu de estupor, que en otras palabras o unos sinónimos es espíritu de adormecimiento, de insensibilidad, de entumecimiento. Y ciertamente me fui pensando en ello, y en la semana estuve meditando mucho en esta parte de la escritura, y me puse a analizar y me puse a pensar en ello. El hermano Pedro comentó que ojalá pues alguien siguiera, pues quizás dando un poquito más de esto, porque realmente pues hay que profundizar en la Biblia, hay que ahondar en ella, hay que pedir a Dios que nos ayude para poderla entender, y hay que estar analizando en lo que a veces aquí se nos comparte, en lo que se nos predica. Y si usted lo toma de parte de Dios, pues que sea Dios entonces hablando a nuestras vidas. Y la carta a los Romanos es una carta que escribió el apóstol Pablo. Quizás eran romanos y judíos, gentiles que había en esa congregación. Él lo dice en el capítulo 1 de Romanos, y que dice que pues él se acuerda mucho de los romanos y que hace mucha oración por ellos. Y pensando en todo esto y analizando lo que es la carta de los romanos, y como Pablo dice, están en mi continuo pensamiento, están en mi continuo corazón, mis rogativas y mis oraciones por ustedes. Dice, se divulga por el mundo su fe, cómo se han entregado a Cristo, cómo se han entregado a la doctrina del Señor Jesucristo, al Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo les escribe esta carta a los romanos, teniendo él el deseo de querer ir a visitarlos, pero por algunos impedimentos pues él no podía ir a Roma, hasta que tuvo que pasar ciertas cosas. El apóstol Pablo llegó a Roma, porque era el anhelo de su corazón, para estar ahí con los romanos. Y entonces les repito, estuve analizando esta parte de la escritura, y mira, vamos a leerlo, el capítulo 11. El hermano Pedro nos compartió el verso 7 y 8, nos compartió, pero yo quiero empezar desde el versículo 1. Dice de esta manera, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Aquí está haciendo una pregunta. Y contesta, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis, como dice de Elías la escritura, cómo invoca Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta?
me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, dice el 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. El 8, como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y pensando, le digo yo en esto, ya toda la semana estuve analizando y ya sabía que pues me tocaba compartir este día. Y yo pensando en ello, dije, como que quiero continuar esta parte del espíritu de estupor, que dice que hasta el día de hoy, pues Dios se los había enviado a su pueblo Israel, a los judíos. Y créanme que ya estando yo en la semana, estuve escuchando algunas enseñanzas por vía internet y escuchaba y hablaba precisamente. Y recuerdo esta parte de una enseñanza que escuché, que está en Jeremías 23:18, no lo busquen. Dice de esta manera Jeremías 23:18, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entonces aquí en el libro de Jeremías, y yo reflexionando en lo que hablaba este predicador, que dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Pero ¿qué es estar en el secreto de Jehová? ¿Qué es estar en el secreto de Jehová? Aquí Jeremías estaba hablando que había profetas que venían y hablaban cosas que Dios no les había mandado. Estaban diciéndole aún a los pastores que engañaban a su pueblo, el profeta Jeremías, que no era palabra de parte de Dios lo que les estaba diciendo el profeta, el pastor. Entonces Jeremías en esta parte dice, ¿quién estuvo en el secreto con Dios? O sea, ¿para qué? Para que transmitiera lo que realmente Dios está hablándote a ti en secreto. Cuando tú estás en esa intimidad, en esa comunión con Dios, en lo secreto, entonces Dios te va a revelar su palabra aún más. Ya está escrita, pero la palabra de Dios tiene muchas profundidades y tiene mucho que enseñarnos. Dice el Señor Jesucristo, muchos de nosotros deberíamos ya de ser maestros. Y la idea, yo pienso que ahí el Señor Jesucristo está diciéndoles, ustedes ya deberían de estar enseñando. ¿Y cuántos de nosotros llevamos algún tiempo ya conociendo del Evangelio y nos reunimos 8x8 o quizás los miércoles, venimos los jueves a la oración, pero no tomamos quizás una personita, agarramos a una personita y le decimos, oye, ¿no quieres que te enseñe algo de la Biblia? ¿No quieres que te comparta algo de lo que yo he aprendido de parte de Dios? Como decía el hermano Antonio la última vez que predicó, has dejado tu primer amor. Y es cierto, cuando tenemos ese primer amor, estamos bien emocionados, nos arreglamos, nos ponemos guapos, queremos ir a ver a la novia, queremos ir a ver al novio, queremos estar presentables para él, y si estamos indispuestos, tratamos de arreglarnos bien rápido para estar dispuestos. Entonces dice el Señor Jesús, muchos de vosotros ya deberían de ser maestros, de estar enseñando, pero a veces no sabemos o estamos carentes de conocimiento por falta de dedicarle tiempo a la Escritura. Y por eso yo analizaba, y sí es cierto, a lo mejor ni cuenta nos hemos dado que tenemos ese espíritu de estupor y que estamos en un letargo, que estamos durmiendo, estamos adormecidos. Esa es la idea del espíritu de estupor.
que estamos adormecidos. Y yo decía, es cierto, Señor, es cierto. Yo aún creo que estoy en un espíritu de estupor, porque aún tú me tienes que hablar y tengo que entender tu palabra. Y dije dentro de mí, yo lo tomé para mí y dije, es cierto, Señor, a veces no oro tanto por mis hijos, no oro tanto por mis hijas, y ese debería de ser mi anhelo, estar doblando mi rodilla, estar en secreto, como dice aquí en Jeremías 23:18, estar en secreto con Dios, doblando nuestra rodilla, diciéndole, Señor, te encargo a mi hijo, Señor, te encargo a mi familiar, Señor, a quien usted quiera, Señor, esta enfermedad que tengo, Señor, te la pongo en tus manos. Y en secreto, en lo íntimo con Dios, usted con Dios, yo con Dios. Es como cuando es una relación de pareja íntima, solo usted y él. Así es lo que está diciendo el profeta Jeremías. ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Y quién escuchó su voz? Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y entonces esos profetas profetizaban mentira, hablaron mentira a su pueblo. Y creo que esa es la idea de despertar de ese espíritu de estupor. Miren, estamos en un mundo muy hostil, en un mundo que está intestado. Ayer le compartíamos a una persona, nos fuimos a medio evangelizar, porque no lo hicimos muy bien, pero tuvimos la buena intención de hacerlo. Y le decía yo a esta persona, es que Dios nos ha mandado a eso, a compartir su palabra. Gracias por la atención que usted nos da. Pero a veces la gente sí te pone atención, a veces la gente te rechaza, a veces pues hasta te desprecia. Pero ahí es donde tenemos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Despertar de ese letargo. Y le digo, estamos en un mundo tan hostil, en un mundo donde está intestado de pecado, donde para donde quiera que usted mire, para donde quiera que usted vaya, va a escuchar malas palabras, va a haber gente tomando, va a haber gente, pues muchas cosas vamos a ver, y realmente, pues a veces somos indiferentes ahí, a veces no nos tomamos un tiempecito de compartirle un poco de la palabra de Dios. Unos días atrás estuve con un amigo, que es un amigo querido, y nos fuimos a un deportivo que está por aquí por Álamos, y nos fuimos a jugar un ratito, a hacer ejercicio, y había mucho joven, pero perdidos, haciendo ejercicio, pero también drogándose. Y por eso le digo, estamos en un mundo muy hostil, en un mundo muy intestado de pecado. Y reconocí y dije, cierto, Señor, cierto, necesito pasar más tiempo contigo. Quizás tenemos que levantarnos más temprano, quizás tenemos que ponerle más empeño a nuestro trabajo para desocuparnos de nuestros quehaceres y dedicar el tiempo para la lectura, para la oración, quizás para sentarnos con nuestros hijos a la mesa y estar estudiando con ellos la palabra de Dios, quizás orar juntos como familia. Tenemos que hacerlo. Veíamos los días pasados, las semanas pasadas, el tiempo, Eclesiastés 3, hay tiempo para todo, dice la Escritura. Solo es que nos organicemos, pero también tenemos que hacer quizás alguna disciplina y hacernos ese propósito de decir sí y ponerlo por obra.
No como la gente que hace su propósito de año nuevo y a medio año ya lo dejó botado, sino realmente ese compromiso de lo que queramos hacer para con Dios, si es que la palabra de Dios está hablando a nosotros y está haciendo una mella en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, está redarguyendo nuestro espíritu. Entonces no nada más que lo escuchemos y digamos estuvo buena la prédica, estuvo buena la palabra, o quizás digamos pues ahora estuvo muy aburrida, ahora como que no predicaron bien, no, sino tomar la parte de la palabra que llegue a nuestra vida, lo que nos esté hablando Dios en algún área de nuestra vida. Y primeramente, como yo le decía, yo sí reconozco que a veces el trabajo, los quehaceres nos absorben y a veces hasta nos estresan. A veces pues hasta andamos muy a prisa y quizás hasta de malas. Y entonces venía yo escuchando toda la semana esas predicaciones, y luego el hermano Alejandro nos mandó un documento donde habla de la oración, cómo estamos orando, qué tiempo estamos dedicando a la oración, qué tiempo estamos en comunión con Dios. Todo es lo que nos va a sostener en este mundo que está de cabeza, en este mundo que va en decadencia. Lo mencionaba ahorita mi hermano Alberto, Mateo 24. Usted lea Mateo 24 y verá lo que dice Mateo 24. Mateo 24 está más actualizado que las noticias del día de mañana. Porque el Señor Jesucristo lo dijo cuando estuvo en esta tierra. En Mateo 24, Él lo dijo: cuando veas estas cosas, cuando escuches esto, cuando veas esto, de cierto te digo que el verano está pronto. Están las puertas. Y allí hay una gran enseñanza en Mateo 24. Dice: cuando veas la higuera reverdecer, sepan que el verano está cerca. ¿Y quién es la higuera? Israel. ¿Cuándo floreció? ¿Cuándo reverdeció? En 1948. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y seguía yo analizando esto y encuentro esta alabanza. No sé si ustedes han escuchado una alabanza, un canto de Marcos Vidal, que se llama Buscarme y viviréis. ¿Cuántos de ustedes la han? Bueno, ahorita quizás al final la vamos a poner para que la escuchemos, la meditemos. Y con este amigo que yo me fui a frontonear, él miraba a los jóvenes y me decía: mira, ¿cómo ves a los chavitos? Digo: sí, están mal. Y jugamos un rato con ellos, y después nos dejaron jugar a nosotros. Y yo le mandé esta alabanza a mi amigo. Le digo: mira, hay que empezar por nosotros. Hay que empezar por nosotros. Lo que veamos en defecto, lo que veamos en mal, quizás en algunas otras cosas, empecemos por nosotros. Por nosotros, le digo. Y le mandé este canto. Y este canto, mire, empieza de esta manera. Dice: cada vez hay más violencia en la tierra. Dice: parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer y decidiendo solo el interés. Y hace una pregunta. Dice: como a veces la gente lo hace. Y dice: ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué callas, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Y entonces dice en este canto: dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Y sigue hablando esa alabanza. Está muy hermosa, está muy bonito ese canto. Pero él empieza como que a cuestionar a Dios, y como que a veces la gente así cuestiona a Dios, y a veces cuando estamos compartiéndoles o hablando, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay niños abandonados? ¿Por qué hay niños con cáncer? ¿Por qué hay niños con SIDA? Pues por la maldad del ser humano.
simple y sencillamente por la maldad del ser humano. Ayer yo le decía a esta persona, mire, decía, pues sí, yo quisiera que Dios me ayudara porque traía un problemita de su pie. Le digo, sí, Dios le puede ayudar y vamos a orar por ello, le dije. El día jueves tenemos oración y la vamos a llevar en nuestras oraciones. Se llama Benita la señora, se me olvidó el apellido. Le dije, vamos a orar por ello, Señor. Pero le digo, ¿sabe cuál es la peor enfermedad que hay en este mundo, que hay en esta tierra? El pecado. Esa es una enfermedad, como un cáncer que va carcomiendo a la humanidad, como un cáncer que va carcomiendo a las familias, que las va dividiendo, las va separando. Se está acabando el amor. Mateo 24 otra vez. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Ok, seguimos en Hebreo, en Romanos. Y yo decía, ese espíritu Dios se lo mandó a su pueblo, Israel. Y surge la pregunta, ¿por qué se los manda? Porque dice aquí, en el verso 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. 11:8, si estamos en el verso 11, 8 y 9. ¿Sí? Dice, como está escrito. ¿En dónde está escrito? Dice aquí que está escrito en Deuteronomio 29:4. No lo busque. Ahí está escrito. Si usted se va a Deuteronomio 29:4, ahí va a ver lo que está escrito. Porque profetizado por los profetas. Y aquí hay algo que dice el 3, dice del 2, vamos a leer. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual Dios antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías la Escritura? Dice de Elías la Escritura, ¿cómo invoca Dios contra Israel diciendo? Pero hay algo que en el verso 1 dice Pablo. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, casi como dándoles a entender, pues si Dios hubiera desechado a su pueblo Israel, pues yo tampoco estuviera aquí, porque el apóstol Pablo era israelita y dice de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, dice el 2, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca Dios contra Israel? O sea, Elías dice, Señor, están matando a tus profetas, los están persiguiendo, pero dice, solo he quedado yo. Pero Dios le contesta, no más has quedado tú, Elías. Tengo un remanente escogido de 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. ¿Cierto? Ok. Dice, y solo he quedado yo, procuran matarme, Señor. O sea, como que entre quejándose y como que pues no ves lo que está pasando, Dios. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, la divina respuesta es de parte de Dios. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo, escuche, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Quién es ese remanente escogido por gracia? ¿Quién es ese remanente? Todos aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo. Y dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Y entonces aquí surge la pregunta, ¿por qué Dios les mandó el espíritu de estupor? Porque el pueblo de Israel de continuo
y muy rápido cambiaban de opinión. Cuando lo saca de Israel, inmediatamente empiezan las quejas contra Moisés. Moisés, estábamos mejor en en Egipto. Aquí nos sacaste para morirnos de hambre. Y habían visto la mano poderosa de Dios, cómo los había sacado de Egipto, con mano fuerte, con mano poderosa, con prodigios, con señales, con hazañas que solo Dios podía hacer. Pero de continuo el pueblo venía quejándose. Y por eso dice Dios, ¿por qué Dios les manda ese espíritu de estupor? Y entonces, esta es la respuesta, porque el pueblo de Israel se apartaba muy fácil. Ahí dice en el libro de Reyes cómo derribaron los altares de Dios, cómo incensaban a Baal, o sea, se apartaron, se fueron tras dioses ajenos. Entonces Dios pues les manda ese espíritu de estupor, para que, como dice más adelante, dice, Israel no lo ha alcanzado, pero los ungidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio el espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y fíjese que yo, estando profundizando en esto, encontré un documento que no solo a Israel le pasó esto. La nación de Estados Unidos era una nación basada en las Escrituras. Su política, su constitución, su manera de tratar a la gente, al prójimo, estaba basada en las Escrituras. Pero ¿qué pasó con Estados Unidos? Fue apartándose, fueron apartando. De hecho, en su dólar dicen, en Dios confiamos, pero después quitaron eso, y de las escuelas empezaron a quitar las Biblias, la palabra de Dios, lo empezaron a hacer, y en estos últimos años Estados Unidos decayó moralmente. Cuando entró el presidente Barack Obama y luego ¿cómo se llama el que le siguió? Biden, ellos eran anticristianos. Y ahorita que va a regresar Donald Trump apoya el cristianismo. Y encontré esto, miren, se lo voy a leer. Encontré esto que dice de esta manera. Había más, pero solo voy a leer estas dos partes. Dice así: no somos Israel aquí en Estados Unidos. Escuche, ponga atención. Pero Dios definitivamente ha formado a Estados Unidos, lo ha guardado y ha provisto para que sea uno de los suyos. ¿Y por qué Dios bendijo a la nación de Estados Unidos? Porque cuando fue la Segunda Guerra Mundial, cuando fue el holocausto de Hitler y de todo ello, Estados Unidos peleó por Israel. Y entonces dice en Deuteronomio que al que te bendijera yo lo bendeciré, al que te maldiciera yo lo maldeciré. Y entonces Estados Unidos defiende a la nación de Israel, y Dios les bendice. Dice, definitivamente ha formado Estados Unidos, lo ha guardado y ha provisto para que sea uno de los suyos. La única forma en que este país puede ser redimido es que el pueblo de Dios exprese un verdadero arrepentimiento y se aleje del pecado. Escuchen, no solo debemos confesar, sino que necesitamos confesar y abandonar nuestros pecados. Y luego dice la otra parte que guardé. Dice, la esperanza es el arrepentimiento cuando nos damos cuenta de la situación en la que nos encontramos. Es solo Dios quien puede despertarnos. Es el Señor quien da un espíritu de estupor. Y sí lo dice la Biblia, ¿no? Que Dios les dio el espíritu de estupor. Es el Señor quien da el espíritu de estupor. Debemos buscar al Señor para que despierte nuestros sentidos y recupere nuestra sensibilidad
para que podamos ser un pueblo capaz de discernir una vez más. Estados Unidos cayó en decadencia. Estados Unidos apoyó el aborto, apoyó el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer, lo LGTB. Fue muy impulsado por estos dos últimos presidentes. Entonces fue en decadencia Estados Unidos. Y en Estados Unidos juraban sobre la Biblia, ¿cierto o falso? Ellos cuando van a un juicio o van a una corte, el juez les hace firmar, les hace poner su mano sobre la Biblia y les dice, juran decir la verdad y nada más que la verdad. Pero entonces sacan a Dios de sus vidas y viene la decadencia para Estados Unidos. Yo escuchaba a un predicador de mucho conocimiento que decía, Estados Unidos ahorita ya nada más es un tigre de papel. Estados Unidos está endeudado con el país de China. La mitad de sus dólares, la mayoría de sus dólares, la mitad de sus dólares la tiene el país de China. Ha caído. ¿Pero por qué? Porque dejaron a Dios. Porque dejaron a Dios. Dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Entonces, aquí ¿qué podemos entender? Que es por gracia. Que Dios dio a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos tener esperanza en Él. Para que podamos ser justificados por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo que los israelitas dicen, el 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? El pueblo de Israel, ¿qué buscaba? La tierra prometida, la justicia de Dios. Pero ¿sabe por qué la buscaban? ¿A través de qué? De la ley. De poner por obra la ley de Dios. Ellos decían, si hacemos la ley de Dios, tendremos esto, tendremos la justicia. Pero no se daban cuenta que todo apuntaba la ley al Mesías, a Jesús. Cuando Dios manda un silencio de 400 años entre el último profeta, que es Malaquías, y en el Nuevo Testamento que empieza con Juan el Bautista, que otra vez Dios empieza a hablar con su pueblo. Dios los estaba preparando, pero quizás ellos no se tomaron el tiempo para escudriñar su palabra, y todo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Cristo, que la justificación era por medio de su Mesías, por medio de Jesús. Y por eso ellos quedaron vedados, ellos quedaron cegados. No entendieron que el Señor Jesús es el fin de la ley. Lo dice también Pablo. Entonces, ¿quiénes alcanzaron la justicia o la justificación? Dice ahí en Romanos 7. Pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Entonces, ¿quiénes fueron los que alcanzaron la justificación? ¿Quiénes fueron los que alcanzaron esa gracia? Los que creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los escogidos? Pues es el pueblo de Dios, pero también son todos aquellos que han confesado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador. Esos son los escogidos, los que sí creyeron en Jesús. Y entonces esto es lo que pasa. Vea Mateo 15, por favor. Mateo 15, por favor. Mateo 15, del 6
al 9. Dice de esta manera. Dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta cómo ellos estaban confiados en hacer las obras de la ley? Pero Jesús viene y les abre los ojos y les dice: ustedes están enseñando doctrinas como mandamientos de hombres. Estaban cegados, estaban insensibles. Por eso no hubo cabida para ellos en Jesús. Y eso, lo que les decía Jesús, les ofendía, les enardecía a los fariseos, a los judíos, a los doctores de la ley, les enfurecía, les molestaba lo que Jesús les estaba hablando. Ellos estaban ensoberbecidos. Y vamos allá a Mateo 13 rápidamente, estamos ahí bien cerca. 13, 1 al 9. No, perdón, Mateo 13, 14, 16. 13, 14, 16. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. ¿Y cierto o no? Que siempre estaban buscando ellos una falla en Jesús. Yo recuerdo cuando sana al paralítico del estanque de Bethesda, él se lleva su lecho cargando y lo encuentran los fariseos, lo encuentran los doctores de la ley y le dicen: no te es lícito cargar tu camilla, tu lecho. Pero dice: es que el que me sanó me dijo que me la llevara o que caminara, pues él me sanó. ¿Y quién fue el que te sanó? Este paralítico no sabía quién lo había sanado. Dice: pues no sé, pero él me dijo que... Y él estaba feliz, él estaba contento. Dice: no, es que no te es lícito cargar tu lecho en el día de reposo. O sea, estaban poniendo su confianza en las obras de la ley. Y por eso dice Isaías: asqueado estoy de sacrificio, no me traigan más vana ofrenda. Me está hastiada mi alma. Yo lo que quiero es juicio, lo que quiero es que hagan bien, que amen a su prójimo, que amparen a la viuda, que amparen al huérfano. Y dice: después vengan y pónganse a cuentas conmigo. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. Pero eso no les entraba a los fariseos, no les entraba a ellos en su corazón. Ellos estaban cegados y siempre estaban acusando al Señor Jesucristo de quebrantar la ley, de no guardar la ley de Moisés. Tus discípulos no se lavan las manos, tus discípulos recogen espigas en el día de reposo. Y entonces Jesús, con tanta sabiduría, les dice: pues ¿quién de vosotros, si su buey cae en un hoyo, no va y lo saca? ¿No es lícito hacer el bien en el día de reposo? ¿No es lícito? Claro que es lícito. Pero ellos se habían enceguecido en la ley. Tenían el ritual de la ley, tenían la letra de la ley, mas no tenían el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es hacer el bien, hacerte el bien primero, porque la ley de Dios es perfecta. Dice el Salmo 19, es perfecta, que convierte el alma, que la transforma. Y luego dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Pero no entendían los fariseos de aquel tiempo. Estaban enceguecidos, estaban ensoberbecidos. Estamos en Mateo, ¿qué, perdón? 13, 14. Ahora vamos a leer Mateo 13, del 1 al 9. ¿Sí? Dice de esta manera:
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas con parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y luego en Mateo 13:18 da la explicación: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, viene el malo y arrebata la semilla. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo. Voy a hacer una pausa aquí tantito. Platicaba con mi hermano pastor y le decía: mira, hermano, el año pasado llegó fulano, llegó sultano, llegó tal persona. Llegaron aproximadamente unas 10, 12 personas nuevas que estuvimos aquí, las estuvimos invitando y estuvieron viniendo, pero no se quedaron. Sí reciben la palabra, pero quizás a lo mejor, y una de ellas sí me comentó, es que dice: no hay lo que yo busco, no está lo que yo busco. No sé qué buscaba, a lo mejor buscaba un bien material, a lo mejor buscaba quizás a Dios como una varita mágica que pues, ¡pim!, te resuelvo tu problema, ¡pim!, te doy tu carro nuevo, te doy tu riqueza, te doy tu casa, te resuelvo tus problemas. Entonces, esos son los que dice, ¿cómo hay la palabra? Dice: fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice: no, sí es cierto, sí es verdad, sí. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y se hace infructuosa. Pero dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, ¿y qué? Y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Quién es el que da fruto? Al 60, al 30 y al 100. El que fue sembrada en buena tierra. ¿Usted qué tierra es? ¿Qué tierra somos? ¿Pedregosa? ¿Buena tierra? Contésteselo usted solo. Ay, Dios. Segunda de Timoteo. Ya vamos a acabar. Me voy a apurar para que pongan el canto que quiero que escuchen. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 7. Dice, segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo y está hablando con él. Yo creo que su pensamiento él estaba escribiendo la carta y estaba en su pensamiento y le dice: mira, Timoteo, esto y aquello. Y llega al verso 7 y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Esta promesa debemos de agarrarla. Esta debemos de hacerla para nosotros. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le está explicando a Timoteo: no, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu así. Dios no nos ha dado un espíritu de valentía, de valor, de amor, de dominio propio. Ese es el espíritu que tenemos que tener. Y Apocalipsis 3:20, si quieres se lo leo yo rápido por el tiempo. Dice así, a lo mejor no tiene nada que ver, pero se me venía a mí en la mente esto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Les voy a poner tantito un audio para hacer como tipo de ejercicio esto. Escuche este audio. Permítame tantito. ¿Sí lo escuchó? ¿Tantito? ¿Se escuchó? ¿Sí? ¿De quién es la voz? Del pastor. ¿Por qué lo conoce? ¿Por qué sabe que es la voz del pastor? Por la voz. Entonces esa es la idea. He aquí, estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo dice? 3:20. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí está hablando el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea. Dice: ni eres frío ni eres caliente, eres tibio. Pero si oyes mi voz, entonces esa es la idea: oír la voz del Señor Jesús, escuchar. Y Él lo dijo más atrás: las ovejas son mías y escuchan mi voz y saben que soy su pastor y me siguen. Ok, terminamos con Amós 5:4, que dice así: Jehová a la casa de Israel, dice así, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. La voz del Señor Jesús, que es Amós 5:4, pero ya lo leí, pero si quieren búsquenlo. Y algo que leíamos en Mateo: los afanes de esta vida ahogan la palabra. Dejamos de congregarnos, dejamos de reunirnos. Nuestros problemas económicos, nuestros problemas familiares, pero tú crees que se van a resolver no viniendo a Dios, no buscando a Dios. ¿Crees que se van a resolver por tus fuerzas? Si has confiado en Dios Todopoderoso, si has confesado que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿crees que tus problemas los vas a resolver por más que te afanes? Por más que trabajes horas extras y te desveles y te desmadrugues y olvides la comunicación con Dios y digas, pues hoy, discúlpenme hermanos, no voy al culto de oración porque estoy bien ocupado y tengo trabajo y quiero salir de este problema. ¿Y Dios? ¿A dónde dejas a Dios? ¿En qué lugar estás dejando a Dios? ¿En qué lugar estoy dejando a Dios? Dice en Amós: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y en Mateo, en la parábola que leímos,
de Mateo 13, 18, que los afanes, los problemas de nuestra vida no nos aparten de Dios, que sea en un segundo término. Yo confío en ti, Señor. Y yo pensaba en esto: Dios, voy a doblar más mis rodillas para que mis hijas les llegue tu palabra, para que mi hijo Isaías entienda que tú eres Dios, que tú eres el Señor, y que fuera de ti es hueco y es vacío, que solo tú das vida al ser humano. Ese es el anhelo de mi corazón, que solo Dios hace al hombre feliz, que en Cristo hay plenitud de gozo, que Dios quite ese letargo de nuestras mentes, que Dios quite esa somnolencia de nuestras vidas, que Dios nos ayude en verdad en este año que está iniciando, porque cada día vas a ver más maldad, más maldad. Ayer tuvimos miedo a abordar a unos jóvenes que estaban en bolita tomando. ¿Cierto o falso, hermano Antonio? No quisimos ir a compartirles el evangelio. No quisimos. Y sabe, ellos también nos tuvieron miedo, porque cuando ya nos movimos, agarraron y se fueron. ¿Qué estás haciendo, iglesia? Vamos a despertar de ese letargo. Hermosas alabanzas cantamos ese rato, hermosos cantos, pero también hay que vivirlos, también hay que ponerlos por obra, en lo poco, en lo mucho. A lo mejor algunos tenemos más tiempo, algunos tenemos más capacidad, algunos tenemos menos capacidad, algunos tenemos menos tiempo, pero hay formas de apoyar al hermano pastor, de apoyar al hermano músico, de apoyar a quien tengamos que apoyar. Hay formas, no solamente con que nos acompañen, pueden orar por nosotros. Y yo cuando leía Romanos 1 decía, el apóstol Pablo dice, y están en mi memoria, están aquí en mi memoria, en mi corazón. ¿Cuántos estamos orando por los hermanos de Hidalgo? ¿Cuántos estamos orando por los hermanos de Puebla? ¿Cuántos estamos orando por el hermano de Jacala, que es un misionero y que viene a este lugar? Nos olvidamos de él. ¿Cierto o falso? Nos olvidamos. Vamos a despertar de ese letargo. Que Dios hoy sacuda nuestro corazón. Que Dios hoy abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, y que no pase lo que dice la Escritura: ojos que no ven y oídos que no escuchan. Adelante, Lucita. Mediten, escuchen la canción, medítela por favor. Si quiere, cierre sus ojos.